Linfi acaba de sentir el haki más fuerte de toda la unidad, un poder tan impresionante que ni siquiera el Gear 5 con haki divino sería capaz de vencer a Imusama. Pero en medio de esta oscuridad surge un héroe inesperado, el hombre inocente que fue acusado sin razón alguna, Loki de Elbaf. Portando su fruta divina que encarna el poder abrasador del sol, llega justo a tiempo para salvar el día. Ya era hora de que alguien así apareciera. Sin embargo, antes de que avancemos, este capítulo nos revela aún más detalles profundos sobre los verdaderos poderes demoníacos de Emu, ya que Dory y Brogy, dos de los gigantes más fuertes, ahora han sido potenciados por Emu y van tras los hombres que los admiraban. Mientras pisan a Oemo y Kashi, gritan que Ja Rule, el anciano a quien respetaban, es demasiado débil y que es hora de que guerreros fuertes se conviertan en reyes de Elbaf y dominen la era con pura fuerza bruta. Su voluntad se ha invertido, o mejor dicho, Emu ha sacado y sobrecargado el lado negativo de sus personalidades. Aunque la cultura gigante valora la fuerza y se enorgullece de ella, sabe no valorarla tanto que oprima a los demás. Dory y Brogy pelearon 100 años para ver quién era el más fuerte, sin usar esa fuerza para menospreciar humanos débiles, pero ahora sus personalidades se han invertido y ese pequeño orgullo se ha convertido en justificación para dominar y oprimir, que es similar a Emu y a los propios celestiales. Las habilidades de Emu son literalmente la encarnación de los valores del dragón celestial. Además, Oda ilustra a Domi Reversi como un juego que voltea a las personas, como cuando Tallman, otro gigante, es enviado al infierno y renace como demonio. Reversi es un juego de tablero también llamado Othello, donde se juega en una cuadrícula de 8x8 y tienes que voltear el mayor número de fichas a tu color en línea recta. Gana quien tenga Mientras más que fichas Luffy al final. acerca a la gente a su bando ayudándolos como en Alabasta, Dressrosa. Y más recientemente en Wano, Emu y el gobierno mundial manipulan a los gigantes en Elbaf, usando rehenes infantiles o convirtiéndolos en demonios. Elbaf, tierra de gigantes, es clave para la guerra final. Quien la controle ganará. Piensa en la guerra de Marineford con Ors Jr., que movía islas antiguas. Tener a los gigantes de tu lado es más que fuerza bruta, es estrategia para dominar el campo de batalla. Era tan enorme que todos esos pesos pesados en Marineford tenían mucha dificultad para enfrentarlo. Fue el primero en permitir que las fuerzas de Whitebeard rompieran las defensas más fuertes de la marina. Ahora imagina a Emu transformando a los gigantes en sus peones con sus poderes Domi Reversi, todos del tamaño de Or o más grandes. Sería un cierre total de cualquier fuerza, ni siquiera el ejército revolucionario de Monkey D. Dragon podría con eso. Así que Emu pueda voltear a los gigantes para su bando es lo más importante en la guerra final, eso es lo que muestra el tablero con las piezas. En Onigashima estábamos recibiendo actualizaciones de batalla de CP0 usando el mismo tablero Reversi para ver quién tenía más soldados a su lado, porque por muy fuertes que sean Emu o Luffy, en una guerra quien tenga más soldados vivos se convierte en justicia y manda en la siguiente era. Solo mira a Joy Boy y su facción de hace 800 años. Por más que admiremos a Emu y el poder que mostró con ese haki viejo de 800 años que hasta dejó fuera a los Gorosei, aún perdió contra Emu que tenía 20 reinos aliados. Por eso Mihawk llamó el poder de Luffy para atraer gente a su lado, para pasarlos a la luz, uno de los poderes más fuertes en One Piece. Y al mismo tiempo vemos otro de los frutos míticos más poderosos, el de Saint Killingham, que ha estado creando portales de pesadillas sin parar por todo Elbaf. Cada vez que toca su cuerno, las criaturas caídas y malvadas resurgen. Y el diseño híbrido de Killingham es una locura, parece una amenaza total, y con esos dientes de tiburón, Otis me recuerda a un hombre pez. ¿Crees que un celestial se juntó con un hombre pez o una sirena? Así se creó Killingham. ¿No se supone que son racistas con los Murpho? Este tipo fue tan fuerte que le dieron el título de santo y lo pusieron en los caballeros de Dios. La verdad puede ser. ¿Será que hay alguna familia rara de los celestiales? Además, el nombre de este tipo viene directo de su fruta. Pero, ¿qué está tramando Oda aquí? De todas formas, si tenías la campanita activada,
Vos la predicción ya te lo contó hace meses, pero para recordar, la fruta de Killingham es la mítica Dragón modelo Killing, criaturas legendarias que representan la paz y un presagio de grandeza. Se dice que son amables y puras, protectoras de los inocentes. Y listo, honestamente eso es lo que hace mi amigo Kill. Protege a los niños con sus pesadillas para que sus padres no los alcancen. Él fue un presagio de grandeza. Mira a Imusama, apareció en el BAF. Y si los caballeros de Dios logran que el BAF esté de su lado, traerán la paz de nuevo a la Tierra Santa. Por eso One Piece es tan increíble, ¿vale? El fruto de Saint Q tiene el poder de convertir sueños en realidad, pero su usuario está haciendo que nazcan pesadillas. Culpan a los niños y a la gente del BAF por imaginar todo eso. No es mi culpa. ¿Por qué ibas a imaginar un monstruo aterrador? No es mi culpa, amigos. Si no tuvieran miedo, entonces Killfru no podría aprovecharse, ¿cierto? Así que no hizo nada mal. El poder divino se ha corrompido otra vez por la agenda celestial. Hablando de agendas, Usopp todavía está en la lona. Se suponía que este era su arco. Oda, ¿qué estás haciendo? Pero a Bro solo le toca gritarles a los gigantes para que no destruyan su tierra natal. No hay orgullo en eso, por favor, sal de tus problemas y haz algo, bro. Pero esta pequeña aparición de Usopp por parte de Oda me hace pensar que uno de sus papeles en este arco será así. Mientras Luffy, Loki y Zoro luchan contra Imu y los caballeros de los dioses, Usopp tendrá un gran rol al enfrentarse a las pesadillas que destruyen esos refugios seguros. 2. Pelear y derrotar cada pesadilla. Usopp tendrá que ser valiente, ¿no? Así se convertirá en el valiente guerrero del mar, venciendo todas esas pesadillas. Las cosas están tan mal para Elbaf que hasta Saint Didi dice: Imusama, quizás deberíamos calmarnos un poco, ¿saben? Ya están fritos. Jiwoo también explica otra parte de su poder. Las pesadillas que crea están hechas de puro odio y si siguen descontroladas, se destruirán a sí mismas, lo que es otro comentario de Oda sobre la naturaleza del odio y las cosas nacidas del rencor. A medida que sigues odiando, no quedará nadie más a quien odiar salvo a ti mismo, por lo que estas criaturas terminan implosionando. Pero a Imu no le importa y dice que sigan hasta romper el espíritu de Elbaf, lo cual podría ser una pista de Oda sobre cómo alguien como Gunko fue lavado de cerebro para convertirse en el recipiente de Imu, porque de niño se juntó con Brooks y le encantaba su música, pero ahora está lleno de odio. Además, Emu dice que si el rey Harold no hubiera metido la pata en ese momento clave, la nación de Elbaf ya estaría bajo su dominio. Esto nos dice que, de alguna forma, Harold pudo haber estado bajo el control de Emu, ya sea por Domi Reversi o por chantaje como con los niños ahora. Quizá incluso lo amenazó el poder de Uranus, capaz de destruir toda una isla. Sea como sea, él y unos pocos gigantes de alto rango estaban bajo el control de Emu. Así fue como el círculo de teletransporte entró al castillo de Elbaf, y Saint Didi le preguntó a Shamrock si venía a visitar la tumba de Harold, porque Shamrock pudo haber estado muy metido en esa trama, pero fracasaron por Loki y su fruta mítica de Dios, que explicaré en un momento. Pero antes de entrar al inframundo, tienen que ir a Anime Drip Doll Shop y checar esta camiseta Fire Nakama. ¿Qué nivel? Y si usas el código DEADB, te ahorras un 15% en todo. Hasta en estos diseños geniales de Black Clover que creó el mismísimo Adil. Por favor, apoyen y compren merch para que Shueisha y YouTube no nos borren otra vez. Gracias. Unos minutos antes del caos arriba, Chopper saltó para salvar al viejo Gabon. Lo hizo sin pensarlo. Recuerda que en Elbeth todo es gigante, así que la distancia del reino del sol al reino de la muerte es enorme. Ni Chopper con su Monster Point aguantaría una caída así, especialmente con Gabon herido. Pero bajo presión, parece que Chopper camina en el aire, como Sanji con su Moonwalk, y sabemos que es uno de los poderes Rokushiki, así que no es descabellado pensar que Chopper del Time Skip ya le haya agarrado la onda, activando Guard Point y salvando a él y a Gabon justo a tiempo. Mientras el mapache estaba en el aire, Loki y Jarden peleaban. Loki exigía que su hermano se arrodillara si quería saber sobre su padre Harold. Loki admite que mató a Harold, pero dice que el rey también era su padre. Justo antes de revelar más sobre Elbaf,
Elbaf, Luffy dice de repente que Chopper acaba de caer. Otros oyeron un ruido y lo ignoraron pensando que eran animales del bosque, pero Luffy sabía que era Chopper. En nuestro live stream de reacción al capítulo los jueves, Yusuf y yo discutimos mucho sobre esto y una teoría es que Luffy puede oír lo que pasa cerca gracias a su vozable, cosas y cómo Luffy va dominando poco a poco los poderes del God Haki. Antes del salto temporal, antes de que Luffy siquiera supiera qué era el Haki, vimos destellos de su uso, como el Future Sight contra Mihawk en Marine 4, que evitó que el mejor espadachín del mundo lo cortara. Similar aquí en Elbaf, después de que Luffy domina las formas avanzadas del armamento, usando Ryo, la forma avanzada de observación con Future Sight, y finalmente el Conqueror avanzado contra Kaido, el cuerpo y la mente de Luffy están listos para acceder al próximo nivel de Haki, el God Haki, y su capacidad para sentir a Chopper podría ser un ejemplo de esto. Como he explicado antes, el God Haki es la habilidad de sintonizar con las frecuencias que componen la realidad misma, porque en el mundo de One Piece todo tiene Haki, lo aprendimos con el aliento de todas las cosas, y hasta Mary literalmente cobró vida para salvar a los sombreros de paja en Enies Lobby. Al dominar esta forma final de Haki, no solo podrán percibir información de todo su alrededor, sino también manipularla. Similar a como Gavan cortó la conexión entre los poderes de inmortalidad de Emu y Saint Didi, doblando literalmente la realidad que fabricó el fruto de Imu. Además, hay otro poder que le da a Luffy este sentido especial. Luffy se enteró de la caída de Chopper a través de la voz de todas las cosas, pues el Atom Tree le dijo que Chopper acaba de caer. Recuerda, todo Elbaf está sobre el Atom Tree. Este árbol es uno de los más antiguos en todo el mundo de One Piece, existiendo por miles de años y siendo hogar de gigantes. Entonces, si el Going Merry, un barco en el que los sombreros de paja navegaron durante unos meses, ganó vida gracias a su Haki, tiene sentido que el árbol atómico también tenga voluntad propia. En el Reino del Sol vimos la amenaza que Imu y los dioses caballeros representaban para Elbaf, ¿sí? El árbol señalaba a Luffy que Chopper había caído. Sin esa señal, tal vez el grupo no habría salido a buscar a los dos. Esto se pone más loco cuando analizamos la biología de los árboles como indicó Basher en el chat durante el directo. En nuestro mundo, los árboles están vivos y en ciertos bosques existe algo llamado red mundial de madera. No invento nada, ¿vale? Las raíces se conectan bajo tierra por redes de hongos, conocidas como micorrizas, que permiten a distintos árboles compartir nutrientes esenciales y enviar señales de alerta si hay plagas o sequías severas. En estos casos, hay árboles madre que cuidan o guían a los más jóvenes, asegurando la salud del bosque en su conjunto. En Elbaf, el árbol atómico, siendo el más viejo, detectó lo que pasaba en el mundo del sol y, tras la caída de Chopper, envió señales de peligro. Pero Luffy, con su voz de todas las cosas, fue de los pocos que logró captarlo. Ya vimos algo parecido cuando Luffy se estaba ahogando tras la pelea con Kaido, y Momonosuke, que también tiene la voz de todas las cosas, lo notó y lo salvó. Quisiera hacer un video explicando la voz de todas las cosas y el God Haki por separado. Dale like y dime si lo quieres la próxima semana, que hay semana de descanso. Pero mientras Luffy y el grupo se fueron a buscar a Chopper, el Puki de Loki está otra vez al teléfono. De inmediato Loki dice: Moza, estoy ocupado, hermano, cuelga. ¿Qué haces llamándome 2 veces en un día? Pero Moza dice que están ocupados donde sea que estén y solo llamó para decir una cosa. La verdad es que parece que Moza no podrá usar el caracol transmisor para contactar a Loki por un tiempo. Al principio Moza estaba asustado, pero su conversación fue calmante, así que ahora llama para darle las gracias a Loki. Loki de inmediato se desconecta preguntando si ese asunto raro de antes volvió a aparecer en ese lugar, pero antes de que pueda recibir una respuesta clara, su único amigo cuelga. Yo pensé que Moza era Gabón o alguien del reino celestial, ya sabes, hay otro reino celeste encima de Elbaf, pero ahora las cosas se complican. Otra posibilidad es que sea uno de los dragones celestiales. Lo sabemos gracias a Mistgard, quien salvó a Shirahoshi de Charlos durante la Reverie, que hay celestiales buenos por ahí. Además, ahora mismo mi GOAT, repitan conmigo, Monkey Deadbeat Dragon y su ejército revolucionario están causando un caos en Morishua. Por eso la gente piensa que no podrán contactar a Loki por un tiempo. Quizá Loki estaba charlando con un celestial VIP que malo. Mira esas cejas en el caracol, todo un villano. Pero si volvemos al capítulo 1000
1134, Loki dice que Mosa debía vengarse por ese asunto que le molestaba. Si no los matas a todos, seguirán volviendo. Que encaja con el carácter de Loki, pero esto demuestra que Loki cree que Mosa podría tener la fuerza suficiente para contraatacar. Lo que me lleva a Fujitora, que está destacado en Marihua y podría apodarse Shaggy por su barba desaliñada o su pelo despeinado. Sin duda tiene el poder de destruir Marihua con un meteorito, ayudaba a los esclavos a escapar durante la Reverie y tiene un fuerte sentido de justicia. Tanto que Bro se disculpó con los ciudadanos de Dressrosa por el fracaso de los Marines. Y el trauma del que hablan Loki y Mosa podría ser lo que pasó en la Reverie, o incluso su razón. Porque Fujitora se cegó él mismo. Pero lo que frena esta teoría es el Denden Mushi, que parece femenino, con esas pestañas tan largas y definidas. Mucha gente piensa que podría ser Shirahoshi, que pasó un trauma con Charlos intentando hacerla su mascota. Además, en edad, Loki y Shirahoshi deberían ser parecidos porque los gigantes envejecen mucho más lento, lo que explica por qué su amistad tiene aún más sentido. Pero si es Shirahoshi, ¿por qué le afectan tanto los sucesos de Marihua? Eso todavía no lo entendemos bien y abre muchas preguntas interesantes. Sabemos que llegó sana y salva al reino de Ryugu. ¿Pasó algo en Isla Gyojin? Porque Marihua está justo encima. Sea como sea, Loki le cuenta todo a Gerd y Sabao justo cuando Luffy conoce a Gabon, que se sorprende al saber que estuvo en la tripulación de Roger. Chopper dice que el viejo era el número 3 en el ejército del rey de los piratas, y aunque casi murió, el comedor de montañas revive para mostrar 2 con la mano y que esa agenda siga viva. Esto significa que Faibangi sigue siendo el quinto más fuerte. ¿Por qué? Escúchame, mira esta imagen de Gabon. ¿Qué está haciendo? Está dirigiendo el barco. Tiene el timón de la nave del rey de los piratas en sus manos. ¿Y quién es el timonel de los sombreros de paja? Mi hombre, Jinbei. Caso cerrado. Faibangi sigue siendo Faibangi. Mientras Chopper pone al grupo al día con las locuras en el Reino del Sol, el haki del conquistador de Imu se siente hasta en el inframundo, siendo el golpe más grande de haki del conquistador en toda la serie. Lo más impactante no es que no veamos la reacción de Sanji, sino que Loki dice que ahora sí necesitarán su poder. Loki seguramente vio la verdad antes que nadie. Su padre, el rey Harold, está siendo manipulado o forzado por los poderes demoníacos de Imu, como dije antes en el video. Sabemos que el diablo quería romper y destrozar el espíritu guerrero de Elbaf, corromper su cultura y borrar su voluntad de luchar, porque Elbaf no solo era conocido por su tamaño en el segundo mundo, era un reino de fuego y fama. Les encanta tanto el conocimiento que tienen el marfil de búho. Su cultura es mucho más profunda. Es un lugar que adoraba al sol como un dios vivo, como nos muestran al conocer a Nika, con sus escudos en forma de sol y el festival del solsticio que marca el renacer de la luz. Y en el centro de esa creencia había una fruta dios, pasada de generación en generación en la familia real de Elbaf. No por codicia, sino porque era peligrosa. A diferencia de otros reinos, Elbaf tiene un ritual en la coronación, donde el rey entrega su fruta, que encarna su voluntad, al siguiente en línea. Igual que los piratas de Barba Negra roban frutas para pasar poder, Elbaf confiaba su poder a la sangre real. Esta fruta dios era para el hijo mayor, Hyaradan, tras la muerte del rey Harold. Fue entrenado y preparado para heredar esa llama divina hasta que Loki la tomó. Ya fuera porque la fruta eligió a Loki o porque la robó en un acto de desesperación, algo quedó claro. Cambió todo para Elbaf. Por eso Herodin, privado de su herencia, entró en el torneo de Doflamingo en Dressrosa buscando la Metameranomy. Básicamente, si no podía tener el original, quería su reflejo más cercano. ¿Qué fruta habrá comido Loki para ser tan peligroso que el propio Shanks tuvo que pararlo? Era la Hitohitonomi modelo Alma, una fruta dios que no se estira como la de Nika, sino que arde como el plasma del sol. Verás, el sol no solo quema, es incontenible. Es un horno fusionado de plasma, el cuarto estado de la materia. ¿Y qué más es plasma? El rayo. Y el Ragnir de Loki podría ser un arma para controlar ese poder divino, porque cuando despertó, no sonrió como Luffy, hermano, rugió y quemó todo a su alrededor. Las raíces del árbol átomo de Elbaf literalmente prendieron fuego. La fruta no otorgaba poder, sino que destruía todo a su paso. Así como Nika hace reír a Luffy, Sol hizo arder a Loki y él no pudo controlarlo. Y Shanks, el simbólico gracias. Skoll tuvo que intervenir porque en la mitología nórdica, Skoll persigue al sol, que es sol, hasta el Ragnarok. Y Loki en ese mito se convierte en fuego con la misión de quemar el Valhalla.
En One Piece, ese Valhalla es la Tierra Santa y sabemos que Loki tiene cuentas pendientes con los celestiales. Además, esta fruta es uno de los mayores temores de Emu, por eso Elbaf no fue tocado por siglos, porque la luz no solo quema, también expone, el sol no crea sombra, y Emu, la criatura oculta en el vacío, no puede sobrevivir en pura luz solar. Loki sabe eso ahora, por eso mató a su padre, no por venganza, sino para cortar los hilos del control celestial sobre Elbaf. Salvó su reino a su manera, destruyéndolo. Es posible que para derrotar el control de Emu, Loki tuviera que liberar todo el poder caótico de su fruta del alma, que no solo convirtió a su padre en cenizas, sino que salvó a Elbaf. Por eso, Loki, al sentir de nuevo a Emu, dice, necesitarás mi poder. En la guerra final, no solo veremos a Joy Boy, veremos a Loki ascender a su verdadera forma de dios del alma, ardiendo como Gear 5, pero sin reír, junto a Luffy mientras el mono y el dragón engañaron a ese tipo. Speaker, Sub-Zero desata la tormenta y juntos queman Marijoa. Eso es lo que va a pasar. Monkey Deadbeat Dragon aparecerá, ya lo saben, tipo así. Si les gustó, vean este otro video de One Piece en la pantalla, denle like para que siga la agenda Deadbeat y no se pierdan el live stream con teorías y datos que no entraron en el capítulo.